Durante muchos años usé herramientas, entre comillas, espirituales que venían de disciplinas. Pero con el tiempo me di cuenta que a pesar de que dentro de las diferentes disciplinas espirituales hay muchas verdades universales, también me di cuenta que hay mucha paja. Y las supersticiones, los dogmas, el pensamiento mágico son cosas que te desconectan de la realidad. Cuando hablamos de la espiritualidad estamos hablando de aquello que trasciende el cuerpo, algo que va más allá de la fisicalidad. ¿Y qué es lo que trasciende el cuerpo? En nuestro caso es nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo intencional o energético. ¿Cómo es que exploro mi espiritualidad? Es explorándome a mí mismo. No necesito buscar afuera, necesito buscar adentro. ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no me sucede esto? ¿Por qué el otro tiene suerte? ¿Por qué yo no tengo suerte? ¿Por qué esto ya es un caos? ¿Por qué me pasó esta desgracia? Y es difícil conectarlo con algo interno, porque da miedo. El efecto secundario de hacerte responsable es que vas a recuperar tu poder personal. Tú eliges si ser un bully y bullearte a ti mismo, o eliges ser amoroso y compasivo. Es tu elección. La realidad es que los principios universales son universales y los vas a encontrar estudiando la Kabbalah, estudiando budismo, meditando en silencio en el bosque, observándote a ti mismo, mirando el mar o jugando con tu perro. Lo importante no es la Kabbalah o no la Kabbalah, el budismo o no el budismo. Lo importante eres tú. O sea, el protagonista de tu vida tienes que ser tú. Resignificando Ando. Un espacio de crecimiento para conocer expertos y grandes historias de vida. Es tu momento de transformarte y conectar contigo. Recuerda, no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Resignificando Ando. Acuérdense de darle like, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que tengan notificaciones cada semana y estemos en un nuevo episodio de Resignificando Ando. Hoy tengo, como siempre digo, a un invitado muy especial y ahorita van a ver por qué es tan especial. Así que a ver si voy a pronunciar bien tu apellido y si no me lo corriges. Ariel Grunwald. Perfecto. Bueno, pues muy bienvenido, Ariel. Mil gracias, Julie. Antes de comenzar, me gustaría que tú te presentaras. ¿Cómo hoy te gustaría decir quién es Ariel? Ok. Pues mi nombre es Ariel y pienso que soy desde chico muy apasionado. No sé, ¿viste la película Don Juan de Marco? Sí. Con Marlon Brando y Johnny Depp. Claro. Ya, o sea, a los que sea que no la han visto, please véanla. Pero desde chico me pasaba algo similar a lo que le pasaba a Johnny Depp en la película. A Johnny Depp le pasaba que veía la belleza en todas las mujeres. Gordas, flacas, lindas, feas, viejas, jóvenes, lo que sea. A mí me pasaba un poco eso con las personas. Como que me salía esta admiración natural, curiosidad natural, muy profunda por la gente. Y también mucha curiosidad, pienso, un poco transmitida por mi entorno, un poco o bastante por mi papá, y al final del día también por una inquietud honesta y genuina y muy, muy orgánica de mi corazón por entender la vida y entender la gente. Y eso, sí que he estado haciendo eso todo este tiempo, desde chico. El primer como que shock que tuve, pienso que fue como a los 6 años que mi papá nos hizo un ejercicio de plantar unos frijolitos en un vasito. Y uno era el positivo, el otro era el negativo, y básicamente le teníamos que decir cosas lindas al bueno y cosas feas al malo, y darles la misma cantidad de agua, y los teníamos en el mismo lugar en la casa con la misma cantidad de luz, y el frijol negativo obviamente se pudrió y se murió, y el frijol positivo pues, creció y germinó y se convirtió en una plantita. Y entonces desde chico me quedó muy impactado este tema de que hay algo mucho más sutil que las cosas que solamente que las cosas que decimos y las cosas que hacemos, que está sucediendo dentro de nosotros y que tiene que ver con algo sutil, con algo energético. Y entonces el tema, ahí fue como pienso mi puerta de entrada al tema de la espiritualidad. Y como que el cierre de eso fue cuando me leí la profecía celestina, ¿cómo se llama? La profecía celestina o la novena revelación de James Redfield, cuando en el libro, que es como tipo Indiana Jones mezclado con el alquimista, ¿no? Con un tema espiritual, están haciendo un ejercicio donde dos personas se están viendo y el ejercicio es que tienen que verse la belleza. Y en lo que se enfocaban en la belleza del otro,
iban exaltando la belleza del otro y cada vez la otra persona se hacía más hermosa, más hermosa, más hermosa y ambos sentían la elevación energética que se generaba en uno cuando alguien te ve con buenos ojos. Y entonces como que eso pasó en la adolescencia. Me acuerdo que fue un viaje que fuimos como al lejano oriente cuando tenía 14. Fuimos a Tailandia, a Japón, las vacaciones familiares, que me leí el libro de James Redfield, creo que tenía 13 o 14. Y ahí como que caché que por ahí era lo mío porque nada me entusiasmaba tanto como eso. Y, y eso, he estado explorándome y explorando y acompañando a otras personas a explorar durante mucho tiempo. Podría seguirme diciéndote, pero también estuve ahí en un proceso, durante 15 años estuve en un culto, básicamente, donde había una situación de jerarquía, un culto religioso slash espiritual, y que honraba muchos aspectos de lo que me interesa, pero al mismo tiempo mi punto de atracción con el culto era esta idea de falta de valor propio y necesitar una autoridad bajo quien someterme para pensar que soy suficiente, ¿no? Y eso, y después cuando me hice papá, fue un despertar importante y eso me llevó a desligarme de esa situación y estos últimos 10 años han sido maravillosos de mucho descubrimiento. Tengo un aspecto de mí que es como muy como Jim Morrison, onda tipo sí, rockstar y me encanta la gente y proyectarme y estar y todo. Tengo otro aspecto de mí que es un ermitaño empedernido, que quiere estar en silencio, que quiere estar solo, que quiere estar en el bosque, que quiere estar meditando, que quiere estar hacia adentro. Y tengo ahí un ciclo, ¿no? Muy así, donde paso periodos muy extrovertidos y después paso periodos extendidos, donde necesito estar conmigo y no quiero hacia afuera. Y soy una persona que me apasiona acompañar a otras personas. Siempre fui malo para los deportes, cero competitivo. Siento que no tengo el impulso competitivo. Me gusta ver a los demás ganar. Y en ese sentido, una de mis grandes pasiones ha sido acompañar a muchas personas en el proceso de transformación, Ujú. porque me hace feliz participar de esos procesos y me hace feliz poder catalizar esos procesos y me hace feliz poder estar en primera fila para poder presenciarlos. Y especialmente la forma que lo he manejado en los últimos años, que es realmente acompañando a la gente desde su poder personal, donde la idea es que que haya una transformación, una liberación profunda y que cuando se logre esa transformación y esa liberación profunda, no digan Ariel es increíble, sino que digan yo soy increíble, porque sepan que ellos mismos lo hicieron por sí mismos y eso ha sido como mucho, como ayudar desde la fuera de la jerarquía y por eso también como que la forma en que hoy en día gestiono mi forma de compartir es mucho más no jerárquica, no hay superioridad, no me interesan las credenciales, no me interesa decir quién soy, qué hice, da lo mismo. Lo que importa eres tú, ¿qué importa yo? Es un comentario, un accesorio, un Y acompañamiento en el creo platillo, que ¿no? esto lo haces, según tengo entendido, desde esta idea que tú tienes de despertar la conciencia, ¿cierto? Sí, sí, Que es sí. un concepto que me interesa mucho que tú manejas. Y yo quería ver si tú tenías, o es más intuitivo en el momento, algunas claves que nos puedas compartir para despertar la conciencia. Ok. Mira, al final del día la conciencia llega por definición. Eso quiere decir que, eso quiere decir que nosotros tenemos que pasar por un proceso donde hacemos una definición explícita de las cosas en nuestra vida. Mientras no le asignemos una explicación, que pienso que tiene mucho que ver con el título de este podcast, ¿no? Resignificando, mientras no pasemos por el proceso activo y consciente de darle un significado explícito, un sentido explícito a las cosas que están sucediendo en nuestra vida, no hay conciencia. Entonces, eh, pienso que siempre cuando trabajo con alguien, y obviamente esto lo recomiendo a todo mundo, es necesitamos darle sentido a todo lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Eh, más que entender por qué pasó las cosas que hemos vivido, uno entender qué es lo que me dan, ¿no? ¿Qué es lo que me dieron? ¿Qué me enseña esta cuestión? ¿En qué sentido me enseña y en qué sentido me expande? Un poco la pregunta del para qué llegó a mi vida. Claro, sí.
Y mucha gente se queda clavado en el para qué, esperando que la respuesta venga de afuera, porque nos enseñaron que algo externo le va a venir a dar sentido a nuestra vida. Y en mi experiencia personal, en mi vida personal y también trabajando durante los últimos casi 25 años acompañando a otras personas, nadie le va a venir a dar sentido a tu vida. Tú le tienes que dar sentido a tu vida. Ujú. Y entonces, y ese proceso de darle sentido tiene que ser explícito, ¿no? Y ahí es como el puente, ese proceso de darle una definición explícita a las cosas, por donde entra, por donde el puente o la puerta donde inicia el proceso de entender la conciencia. Y entonces, y para eso podemos utilizar, ¿no?, nuestra mente y el lenguaje para poder hacer ese puente, que al final del día la conciencia, ¿cierto? Es como explican los grandes meditadores o los budistas, es ese estado de esa conciencia, de esa presencia consciente que está siendo testigo de la experiencia de vida, pero que no se está tomando personal la experiencia de vida, ¿no? Que va más allá del nombre, la religión, la cultura, la historia, el drama, la telenovela que todos tenemos, y que está literalmente como, ¿no? Que es como esa presencia sabia, eh, ¿cómo se llama? Armónica, muy estoica, que está como, qué interesante, ¿no? Que está muy curiosa, que está muy aceptadora, que entiende que hay un Un propósito. propósito. Sí. Ok, entonces tú dirías, cuando nombramos las cosas, adquieren conciencia. Claro, cuando les damos Las definición, asignamos, ok. sí, cuando les asignamos definición. Entonces, por ejemplo, si alguien vivió una experiencia de abuso en la niñez, necesito entender y necesito de manera explícita entender qué hacía esa cuestión ahí. Necesito entender de manera explícita por qué lo interpreté de la manera que lo interpreté. Porque, por ejemplo, una persona puede experimentar un abuso y personaje número uno lo va a interpretar como no se puede confiar en los demás, pero personaje número dos lo va a experimentar como no puedo confiar en mí, ¿no? No sé tomar decisiones Por ejemplo, correctas, o me no meto en valgo. situaciones incómodas. Sí, sí, o por ejemplo, en el caso de alguien que experimentó abuso por parte de alguien que significaba una autoridad en su vida y que acabó haciendo algo que no quería hacer o que no entendía solamente por complacer al otro, puede sacar como conclusión de yo no valgo, porque si tengo que hacer algo que no quiero y no entiendo solamente porque el otro lo quiere, eso quiere decir que yo no valgo, y si el otro lo entiende y yo no lo entiende, quiere decir que soy tonto, yo no soy suficiente, por ejemplo. O podría sacar otra conclusión, que es la gente no es de Mala. fiar y la gente es mala. Entonces necesito hacerme responsable incluso de cómo lo interpreté, porque la interpretación no viene de la experiencia, la interpretación vino de ti. Entonces se requiere como una exploración muy realmente es como meterse con un flashlight, ¿no?, con esas linternas militares a todos los recovecos de todas las cosas y todo, y no, para hacernos conscientes. Y la mayoría de la gente no tiene tiempo, le da flojera, no tiene la disciplina, No quiere. no quiere, es difícil encontrarse con algunas cosas, es difícil hacerse responsable, dejar de culpar, ¿no? Tantos de nosotros tenemos nuestra narrativa de vida en base a culpar a alguien más por lo que somos, por lo que vivimos, por lo que nos Claro, pasó. por lo que nos pasó. Sí. Ahora, ¿tú dirías que a mayor conciencia, mayor amor a ti mismo o eso no tiene que ver? Pienso que sí, porque en el proceso de hacerte consciente, pienso que ya, al menos en mi experiencia, es como ya entrado en el sendero de la conciencia, hay un descubrimiento de todo lo que no eres, ¿no? Por eso yo antes, cuando daba clases de Kabbalah, hablábamos mucho de cambiar, cambiar, cambiar. La gente tiene que corregir y cambiar. Y años después me di cuenta que la gente no necesita corregir, no necesita cambiar. Lo que la gente necesita hacer es soltar aquello que no son para que lo que quede es lo que sí son. Y entonces es un proceso mucho más de renuncia a lo que no eres que de tratar de ser algo más. Que de ese Más, striving, de ese como más de anhelo a soltar, cambiar. más de soltar. Es más de soltar lo que no, para que quede lo que sí, que tratar de lograr algo. Y, y en ese sentido, eh,
Pienso que a medida que vas soltando las cosas que no eres y te empiezas a dar cuenta de lo que sí eres, lo que encuentras es algo, por lo menos para mí en mi experiencia personal, es algo gigante, es algo maravilloso. Y también en esa exploración te das cuenta que eso gigante y eso maravilloso que eres tú son todos también. Y se hace mucho más fácil amar a los demás. Ujú. O sea, es mucho más fácil estar como en wow con lo que realmente soy yo y no como dicen los hindúes, como namaste, reconozco la luz en ti, porque sé que así como yo soy una criatura fantástica, tú eres una criatura fantástica y el perrito es una criatura fantástica y es como que empiezas a entender como que estoy rodeado de pura divinidad, ¿no? Entonces, las herramientas espirituales han sido para ti un camino para despertar la conciencia. Mira, durante muchos años usé herramientas, entre comillas, espirituales que venían de disciplinas, Ok. ¿no? Para mí, en mi caso, la disciplina fue la Kabbalah y la ortodoxia judía. Ujú. Em, pero con el tiempo me di cuenta que a pesar de que dentro de las diferentes disciplinas espirituales hay muchas verdades universales, Ujú. también me di cuenta que hay mucha paja, Ujú. hay muchos dogmas, hay mucho pensamiento mágico, hay mucha superstición. Ujú. Y las supersticiones, los dogmas, el pensamiento mágico son cosas que te desconectan de la realidad. Y, y me di cuenta que no necesitamos reemplazar las pajas que creemos hoy por pajas nuevas. Lo que necesitamos, más que aprender del libro, necesitamos aprender de nosotros. Ujú. Y ahí es cuando me di cuenta que la herramienta espiritual más importante es observarse uno mismo. Hoy en día, cuando la gente me pregunta, onda, si me tienes que recomendar una cosa, ¿qué me recomiendas? Medita o escribe tu diario, Ujú. ¿no? Como que documenta tu mundo interior, Ujú. trata de entenderte, conócete, Ujú. ¿no? Como en el sentido de que si el secreto a la vida es ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo te vas a amar a ti mismo si no te conoces? Ujú. ¿Cómo vas a amar algo que no conoces? Entonces, paso uno, conócete. Y o sea, es el conocimiento, pero sí algún tipo de espiritualidad también. Pero es que, ¿qué es la espiritualidad? Bueno, Al final del día, cuando hablamos de la espiritualidad, estamos hablando de aquello que trasciende el cuerpo, ¿no? Algo que va más allá de la fisicalidad. ujú, ujú, ¿Y qué es lo que trasciende el cuerpo? En nuestro caso, es nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo intencional o energético. ujú, Entonces, ¿cómo es que exploro mi espiritualidad? Es explorándome a mí mismo. ujú. No necesito buscar afuera, necesito buscar adentro. Y cuando busco adentro, es un camino también para entender afuera. Sí, porque en la naturaleza, a nivel de principios espirituales universales, es uno de los primeros principios universales, que es como es adentro es afuera. Entonces, entendiendo una cosa en este mundo, puedes entender todas las cosas de este mundo. Uno puede entender la vida mirando el mar. Ujú, La marea sube, la marea baja, por abajo hay relieve, pero por encima todo se ve igual, las cosas van, las cosas vienen, es cíclico. Uno puede entender la vida viendo un árbol crecer, ¿no? La semilla, al principio hay escondimiento, las cosas no se manifiestan de inmediato, las cosas necesitan ser nutridas, después hay un momento donde las cosas se manifiestan físicamente y al final del día, en el fruto final, encuentras la semilla original. Entonces, al final del día, observando la vida, uno puede entender la vida. Y qué mejor que entender la vida observándote a ti mismo, más que viendo qué dijo alguien más. sí, ahora es difícil porque a veces auto observarnos nos da miedo, caemos en juzgarnos, en criticarnos, en descomponernos, más que en pensar qué podemos soltar, de qué nos podemos liberar, qué sí podemos conquistar, ¿no? Porque estamos más acostumbrados a juzgarnos. Venimos de Sí. esta cultura culpígena, ¿no? Que juzga, que culpa. Entonces, concretamente, ¿tú crees este, que la Kabbalah es un medio que te lleva a despertar tu conciencia y amarte a ti mismo o no necesariamente la Kabbalah? Mira, pienso que más que la Kabbalah es el discernimiento personal, Ujú, porque todas las Biblias, por así decirlo, y todas las disciplinas
tienen un aspecto que es la banana y un aspecto que es la cáscara de la banana. Y si es que no tienes discernimiento personal, te vas a acabar comiendo el plátano con cáscara. Y no es por ahí la cosa. Entonces uno tiene que aprender a discernir qué parte de esto me resuena como verdad a mí y lo puedo implementar a mi vida como algo valioso que me expande, y qué parte de esto son historias de superstición, historias que promueven miedo, historias que promueven culpa, historias que promueven entregarle tu poder a una autoridad externa, que hay mucho de eso, por ejemplo, en las religiones, ¿no? Esta idea de que alguien más sabe, eh, o que el poder está en un libro, o en un hilo, o en una lectura, o en un evento, o en un maestro, o en un... Por ahí no es la cosa. Para mí me he dado cuenta con los años que es la falta de respeto más grande que podemos tener con la grandeza del ser humano y con la semejanza divina que tiene el ser humano, entregarle nuestro poder a alguien externo o algo externo. No es por, o sea, no es por ahí la cosa. Entonces, hay que ser súper cuidadoso con la Kabbalah y con cualquier otra disciplina de no perdernos en el camino de pensar que la respuesta está afuera. Es como la historia como lo describe Hermann Hesse en el libro de Siddhartha. No sé si lo leíste. ¿Sí lo leí? Cuando Siddhartha se encuentra con el Buda anterior a él, eh, lo escucha y se da cuenta que las cosas que él está hablando son ciertas, está hablando realidad, está hablando las cosas como son. Y se acerca con el Buda y le dice, ¿sabes qué? Sé que lo que dices es realidad, pero no voy a convertirme en tu discípulo porque yo sé que tú llegaste a la iluminación, pero entiendo que el camino a la iluminación mío no es el mismo camino a la iluminación que tuyo, y por lo tanto no necesito seguir tu camino a la iluminación, necesito seguir mi camino a la iluminación. Y el tipo pasa por todo un proceso, se convierte en un empresario y se hace aprendiz del amor y la pasión con una prostituta y después no sé qué, y él acaba siendo el verdadero Buda que hoy en día veneran. No este señor que fue mercader y comerciante y con la prostituta y Que se se movió escapó. por todos lados. Sí, y él encontró la iluminación mirando hacia adentro y poniéndose a él como eje central de su proceso de aprendizaje y de crecimiento, no poniendo a alguien más. Y eso pasa lamentablemente mucho en las religiones y pasa mucho en muchas disciplinas espirituales, es que acabas dándole el protagonismo de tu vida a algo externo, ¿no? A un calendario externo, a un maestro externo, a una autoridad externa, a lo que dice el libro. A mí no me importa lo que dice el libro, lo que me interesa es lo que dices tú. Más importante que los secretos que vas a encontrar en un libro son los secretos que vas a encontrar dentro de ti. Onda, si a fuerzas tienes que creer en algo, cree en ti. Porque si no, no es por ahí la cosa. Porque si realmente no, si le creemos a las Biblias que dicen que fuimos creados a imagen de Dios, eso quiere decir que la divinidad la puedes encontrar en ti. ¿Por qué la vas a buscar afuera? Ujú. ¿No? Entonces, entonces sí, pienso que es valioso. Por ejemplo, para mí la Kabbalah fue un gran entrenamiento para, para darle sentido a las cosas, ¿no? Fueron 20 casi 20 años estudiando y 15 años enseñando Kabbalah, donde entrené mi mente a buscar el sentido y a poder hacer las conexiones entre causa y efecto en procesos largos de vida, entender cómo... Pero al final del día, la realidad es que los principios universales son universales y los vas a encontrar estudiando la Kabbalah, estudiando budismo, meditando en silencio en el bosque, observándote a ti mismo, mirando el mar o jugando con tu perro. Entonces, lo importante no es la Kabbalah o no la Kabbalah, el budismo no el budismo, el maestro no el maestro. Lo importante eres tú. O sea, el protagonista de tu vida tienes que ser tú, y las respuestas más poderosas y más importantes están adentro, no afuera. Entonces, y en ese sentido pienso que es valioso encontrar gente, terapeutas, Sí, mentores, pero que casi acompañen. siempre el problema es que estamos buscando afuera. ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no me sucede esto? ¿Por qué el otro tiene suerte? ¿Por qué yo no tengo suerte? ¿Por qué esto ya es un caos? ¿Por qué me pasó esta desgracia? Y es difícil conectarlo con algo interno, Ujú. porque da miedo. Es más También fácil, se hace responsable. es mucho más fácil verlo como un acontecimiento externo. Si lo veo como algo interno, pues yo tuve algo que ver. Yo Sí. soy responsable, ¿no?
Entonces, ¿cuál sería como una forma que la gente lograra ver esta conexión? Si no tiene el poder de que encuentre a Ariel para que la acompañe. Pienso que hay mucha gente o sea, lo que es necesario es que tener como un testigo consciente, alguna gente que le llama como un testigo iluminado, que es alguien que tenga el deseo y tenga las ganas de acompañarte a encontrar tu poder y darle sentido a las cosas. Y la verdad es que a pesar de que es difícil y doloroso a veces hacerse responsable por las cosas que nos pasan o por las cosas que hemos vivido, la realidad es que cuando tomas responsabilidad, recuperas el poder y la habilidad de responder, que al final del día eso es la responsabilidad. Y eso es muy empoderador. Entonces, entre comillas, es un esfuerzo que vale la pena porque el efecto secundario de hacerte responsable es que vas a recuperar tu poder personal. Y hay un libro que escribió una enfermera australiana que se dedicó a acompañar gente que estaba en sus últimos semanas, días, meses de vida. Y la mayoría de la gente acaba su vida con mucho arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ver con no haber hecho ese trabajo, que es, me arrepiento de no haber vivido mi vida por mí. Porque créeme que si tienes mucha plata, poca plata, si estás muy acompañado, muy solo, es irrelevante si viviste tu vida y te conoces, te aceptas y te quieres, de verdad, nunca te vas a sentir solo, nunca te vas a sentir pobre, ni te vas a sentir arrepentido. Entonces, es la riqueza más grande que podemos cultivar. Entonces, escaparse de eso, porque es un poco incómodo, difícil, casi todas las cosas que valen la pena tienen su nivel de dificultad y tienen un proceso que conlleva un poco de dolor. Pregúntale a un niño que le están saliendo los dientes, a un adolescente que le están creciendo los huesos, o a alguien que va al gimnasio que le están creciendo los músculos. O sea, de forma natural, la expansión y el crecimiento conlleva un poquito de dolor. Y está bien, no pasa nada. Eh, o sea, definitivamente vale la pena. Y es algo que todos tendríamos que hacer. Sí, a mí, por ejemplo, cuando a mí desde niño lo podía intuir, cuando nos hacían memorizarnos las capitales de todos los países del mundo y eventos no sé qué, y es como, ¿en qué año fue no sé qué persona presidente? Y todo tipo de estas cosas. Es impresionante que dedicamos tanto tiempo a masterizar las cosas de afuera y tan poco tiempo, tan poca energía, tan poca atención, tan pocos recursos a masterizarlo de adentro, que es lo que realmente somos. A la mayoría de la gente, si les preguntas cuál es la capital de Japón, te saben decir que es Tokio. Pero hay mucha gente, incluso adultos mayores, que si les preguntas quién eres y qué quieres, no tienen idea de cómo responderte. La gente responde preguntas tan simples como quién eres, diciendo su nombre, su religión, su profesión, su carrera, su trayectoria, pero eso todavía no me responde qué eres, quién eres, ¿no? Entonces, pienso que vale la pena echarse ese clavado porque estoy seguro que alguien que se conoce de verdad y aprendió a quererse no se muere arrepentido, porque está muy divertido lo que está dentro. Nunca más te vas a aburrir, ¿no? Ya que haces esa relación contigo mismo por dentro, nunca más te vas a aburrir, nunca vas a ser víctima. Cuando sea que pasen cosas que no te gustan, esas cosas que no te gustan te van a dar señales, te van a dar mensajes, te van a dar guía, te van a dar orientación, Ujú. te van a dar diversión, te van a dar estímulo, te van a enseñar. De pronto la vida se convierte en algo como tal como en Disney. Y todo el estímulo este de Disney no es un estímulo que viene de afuera porque estoy viendo tele o scrolling en Instagram o porque cosas externas me entretienen, es porque lo que hay adentro es tan enriquecedor, tan fluido, que está en constante movimiento, en constante transformación, en constante expansión, que estás en constante compañía y nunca más te vas a sentir sola, Claro. porque tú siempre vas a estar contigo. Vas a ser tu mejor amigo. Sí. Sí. Entonces, también eso siempre le digo a la gente, es que el propósito es que nos enamoremos de nosotros mismos, ¿no? Una vez mi hermana me dio un ejemplo sobre esto
todos somos únicos y todos somos especiales. No es como si ahorita nosotros vamos nos sentamos y meditamos, ambos vamos a tener una experiencia tal vez trascendental, que va a ser única y especial, pero no hay un tema jerárquico, donde yo soy más especial que tú. No, no soy más especial que tú. Yo soy súper único y especial, y tú eres súper única y súper especial. Y existimos simultáneamente siendo únicos y especiales al mismo tiempo, Ujú. en el mismo espacio. Y entonces esa es como la magia, enamorarnos de nosotros mismos y darnos cuenta que somos la persona más importante en este mundo, al igual que todos los demás. Entonces cuando le quitamos el tema jerarquía, el tema vanidad, el tema arrogancia, el tema orgullo, el tema, ¿no? Y hay este reconocimiento de uno mismo desde un lugar honesto, real, desde el corazón, es que se da lo que todos los sabios dijeron, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, que es que cuando ¿no? Te enamoras de ti y te das cuenta que todos los demás son eso también. Claro, claro, claro. Y al final acabas en un mundo lleno de De, criaturas fantásticas, ¿no? Y estás ¿no? Viviendo en ese mundo. Entonces, ¿de qué te vas a aburrir? ¿Cómo te vas a aburrir? ¿Cómo te vas a sentir solo? Y pienso que eso es ¿no? Es como que la regla de oro es ama a tu prójimo como a ti mismo. Ujú. El problema es que muchas religiones nos enseñaron que era primero amar al prójimo sacrificándonos a nosotros mismos. Y no es así. Es ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir que tu habilidad de amar a los demás está condicionada Ujú. a tu capacidad de amarte a ti. Así que vas tú primero, segundo y tercero. No en desmedro de los demás, sino por honrarte a ti misma, honrarte a ti mismo y desde ese amor propio y desde honrarte a ti mismo, amar y honrar a los demás. Pero no hay amor a los demás si no hay amor a uno mismo. Hay complacer, hay sometimiento, hay intento de control, hay intento de manipulación, hay miedo, pero no hay amor. El amor tiene que nacer desde adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, pienso que todo este tema de autodescubrimiento, el amor propio, la autogobernabilidad, son realmente las, las actividades más loables que uno puede hacer en su vida, porque te hacen rico de verdad. Después todo lo demás es el adorno, es el aderezo, es el accesorio. Pero si tienes todos los accesorios y no tienes eso, nada es suficiente. Cuando tienes eso, todo es espectacular. Sí, un poco como decías al principio, ¿no? Ver como lo espectacular, ver a las personas bonitas, ver, ¿no? Como esa parte espectacular está dentro de ti, Ujú. no la necesitas buscar. Ahora, yo siempre me he preocupado por hacer concreto lo abstracto, porque sí suena, no digo que suena fantástico, suena muy creíble, yo comulgo con eso y pienso de esta forma, pero a veces a la gente le cuesta trabajo decir, ok, ¿y la ruta? ¿Cuál es la ruta, no? ¿Cuál es la ruta para encontrarme así? ¿Cuál sería, si yo estoy en un momento de caos, si estoy en un momento de desesperanza, si acabo de vivir una experiencia traumática, cómo regreso a esa parte, no? ¿Cómo agarro esa ruta? No es tan complicado. Pienso que podemos como basarnos en cuando hemos estado interesados en otras personas. ¿Te acuerdas cuando uno es adolescente y te encanta una chica o un chico y estás de novios y están platicando hablando por teléfono hasta las 11 de la noche y nadie quiere cortar? No, corta tú, no, corta tú, corta tú. Y al final se quedan dormidos al teléfono y como que no estás súper interesado. Y si esa persona te dice algo, que está viviendo algo difícil, quieres escuchar todo lo que tiene para decir al respecto y a ver, cuéntame más, y qué sentiste, y qué pasó, pero no te preocupes, va a estar bien, a ver, o sea, como ese interés. Ujú. ¿Qué pasaría si proyectáramos ese interés hacia nosotros mismos? Porque la mayoría de nosotros no lo hacemos. ¿Qué pasaría si es que, por ejemplo, si es que una persona que yo amo, mi hijo, le fue mal en algo, ¿qué le diría? ¿Eres un idiota? Porque eso es lo que nos decimos a nosotros mismos. Pero yo jamás le diría eso a alguien, jamás le diría eso a alguien que yo quiero, pero a mí sí me lo digo. Entonces, pienso que No, y tú convives contigo todo el día. sí, Ayer publiqué algo que tú eliges si ser un bully y bullearte a ti mismo o eliges ser amoroso y compasivo. Es tu elección.
Ojalá nos tratáramos con la misma compasión que tratamos a los demás. Entonces pienso que ese es De un buen acuerdo. punto, ¿no? ¿Cómo puedo empezar a relacionarme conmigo mismo como si me quisiera? Sé que no me quiero todavía, pero ¿qué pasaría si me gusta? O sea, como esta cosa de fake it until you make No it, sé, ¿no? que deja hacer el trabajo, ¿no? ¿Qué O sea, pasaría si sonríe Shuli? hasta que se vuelva, o sea, pero tú dices, ¿qué pasa si no me amo y empiezo a hacer como si me amo? No, ¿qué pasa si me empiezo a tratar? ¿Qué pasaría si a Shuli le encanta una chava que se llama Shuli? Y está súper interesada en ella y quiere saber todo al respecto de ella y si tiene oportunidad de decirle algo que la empodere, que la expanda, se lo va a decir y si puede apoyarla en algo, lo va a apoyar y va a empezar a dedicarle tiempo, ¿no? Porque la chava que me gusta, yo le dedico tiempo, quiero estar con ella, quiero entenderla, quiero nutrirla, estoy interesado, estoy enganchado. Claro. ¿Qué pasaría si introyectáramos ese impulso de interés, de conexión, de ganas de tener cercanía, de tener un vínculo, y lo introyectáramos con nosotros mismos y decidiéramos sacarnos, por ejemplo, cosas muy básicas, que para mí al final del día eso es la meditación? Por ejemplo, es como una cita con uno mismo. Voy a sentarme a observarme a mí mismo, como si me sentara de lejos a observar la chava que me gusta. No es tan descabellado. ¿Por qué no lo podemos hacer con nosotros mismos? ¿Por qué no me puedo sacar a mí mismo en una cita? Que al final del día, para mí, por ejemplo, para mí ha sido muy trascendental espacios de irme de luna de miel conmigo mismo, que en mi caso han sido retiros de silencio, ¿no? He estado 3, 4 días solo en silencio, he estado 10, 11 días solo en silencio, meditando, eh, quitando pantallas, sin libros, sin estímulos externos. No quiero aprender de nadie, quiero aprender de mí, ¿no? Escribiendo, en silencio, etcétera. ¿Por qué no puedo ir de luna de miel conmigo? A conocerme, a estar conmigo. Entonces, sé que es algo contraintuitivo y nos enseñan que ver por nosotros es un acto egoísta, pero en verdad ver por nosotros es el acto altruista más maravilloso que podemos tener. A mí me pasó en la pandemia. Yo llevo algunos años una práctica importante de meditación y me encantó que mi hijo, que en ese momento tenía 7 años, estaba teniendo un día difícil y le dije, mi amor, ¿quieres hablar? Me dijo, no, papi, siento que necesito estar en silencio. Él me dijo, vivíamos en la playa en esa época. Necesito estar en silencio. Me gustaría sentarme a meditar un rato para entenderme lo que me estoy sintiendo y lo que me está pasando, pero no quiero estar solo. Me dijo, acompáñame a la playa, va a sentarme a meditar y te sientas como a una distancia media para cuidarme. Me encantó, porque él me ve tomándome tiempo para mí y eso lo inspiró a darse cuenta que él también a veces necesita tiempo para él, para entenderse a él. Entonces, ¿qué pasaría si empezáramos a tratar nuestra relación con nosotros mismos como si fuera la relación más importante de nuestra vida? Mm, Y para mí, en mi experiencia, ambos en mi vida personal y trabajando con otras personas, lo más maravilloso ha pasado en ese proceso. Por ejemplo, estuve trabajando el año pasado con una clienta eh, donde estuvimos trabajando esto, ¿no? Autoconocimiento, autoaceptación, amor propio y autogobernabilidad. Y en el proceso de ella empezar a aprender a quererse, a tomarse en cuenta, a dejar de sacrificarse, a soltar el tema del sacrificio, todo eso, su negocio, jamás hablamos de negocios. Jamás tocamos el tema de negocios, no era tema. Estábamos hablando solamente del tema del valor propio, el amor propio, darte tu lugar, honrarte a ti y desde ese honor a ti mismo honrar a los demás, etcétera. Su negocio creció 300% en ese año, en lo que ella se trabajaba a ella misma. Su energía cambió, la forma en que hablaba con los clientes cambió, la forma en que trataba con los empleados cambió, la forma en que se conducía, en las formas más sutiles cambió y la gente, en lo que ella empezó a reconocer su valor, la gente alrededor de ella empezó a reconocer su valor y el mercado se claro, lo dio. claro, porque cuando tú empiezas, eso es lo que transpiras hacia afuera, ¿no? Sí, Un sí. poquito hasta un ejemplo muy burdo de cómo, como dos chavas dicen, yo voy a cruzar este restaurante, vamos a hacer un concurso de cuántos hombres nos voltean a ver. A ver, ¿a quién voltean a ver más hombres, no? Dos, supe de ese experimento. Y la menos bonita la voltearon a ver más, porque no tiene que ver con lo bonita que eres, sino con lo que te crees y emanas hacia afuera, ¿no? 100%, 100%. Entonces, ella se creía muy sexy, tenía muy alta su autoestima, caminó así muy, la voltearon a ver 1000 hombres, la otra que es guapísima, ya, como dicen, you take it for granted, ¿no? Lo das por hecho,
no emanó eso mismo. Poderoso. A mí me encanta lo que dice Nikola Tesla, que decía que la vida es mucho más simple si aprendemos a verla eh, en el contexto de que la vida es energía, frecuencia y vibración. Cuando empezamos a entender la vida desde energía, frecuencia y vibración, en lugar de dramas, telenovelas y historias, eh, es mucho más poderoso porque empezamos a gestionar las cosas desde el lugar sutil desde donde nacen, ¿no? Que es en la conciencia, en la intencionalidad, en nuestro mundo interior. Y de ahí viene toda esta, ¿no?, ley espiritual del cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Es que lo que está pasando afuera en tu vida es una proyección de lo que está sucediendo dentro de ti. Y no es para que te sientas culpable ni para que te flageles. Es como un espejo que si lo ves cuidadosamente te va a mostrar cómo te sientes con respecto al dinero, cómo te sientes con respecto a tu valor propio, en qué aspectos todavía eres víctima, en qué aspectos le estás dando tu poder a lo externo, qué cosas externas todavía te controlan y no te has dado cuenta que eres libre y que lo que buscas está en ti. O sea, es un espejo maravilloso. El problema es que a veces ese espejo está eh, extemporal, porque en el mundo físico las cosas se tardan en materializar, ¿cierto? Por ejemplo, una mujer y un hombre están juntos y 9 meses después hay un bebé. No inmediatamente está el bebé. Es casi un año después está el bebé. Entonces, las cosas se tardan en materializar en este mundo físico y por eso es muy, muy bonito cultivar la espiritualidad porque puedes empezar a diseñar tu experiencia de vida desde lo sutil y ves a ver qué cosas están pasando dentro de mí que generan que el dinero en mi vida sea un elemento de miedo, de angustia, de preocupación, de apego, de conflicto, de fricción. ¿No? Y cuando empiezas a descubrir, claro, la razón por la cual los demás no me respetan es porque yo no me respeto a mí mismo. Qué interesante. ¿Cómo sería si me respetara a mí mismo? Respetarme a mí mismo. No, si yo me respeto, por ejemplo, yo lo entendí hace algunos años. eh, Estuve unos años trabajando en algo que en ese momento realmente no me gustaba y era más por obligación y sacrificio que porque yo quería hacerlo. Ujú. Y un día me pregunté, si fuera mi hijo, ¿obligaría a mi hijo que se eche estos años laborales haciendo algo que realmente no quiere hacer? No, man, jamás haría que alguien que yo amo haga algo que no quiere a cambio de nada, para ningún precio, porque ¿quién te va a devolver tus años, tu vida, tu vitalidad, la infancia de tus hijos, tu juventud? Nadie te puede heredar juventud, no hay bancos que den crédito de juventud, nadie, ¿cierto? Entonces dije, si no se lo haría a la persona que más amo, ¿por qué me lo hago a mí? Claro. No, man, no. Y incluso hoy en día, por ejemplo, mi criterio de laboral es solamente hago cosas que haría gratis. Si no lo haría gratis, tampoco lo haría por plata. A ver, explícame, está interesante eso. Que, O porque, sea, por ejemplo, para mí fue algo de amor si tú propio. harías, si tú harías algo gratis es porque te hace tanto sentido que estás dispuesto a hacerlo aunque no te paguen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para trabajar con un cliente, si yo no trabajaría con esa persona gratis, tampoco trabajaría con esa persona por dinero, porque ambos yo y la otra persona se merecen, yo me merezco estar ahí porque quiero, y la otra persona se merece estar con alguien que lo acompañe y que quiere estar ahí, no que está ahí porque le están pagando. Es ¿Sí curioso me porque explico? yo ya no hago nada que no me haga sentido. Es parecido. O sea, no daría una conferencia, no daría una plática, no haría nada que no me haga sentido, porque es algo que en esta etapa de mi vida lo tengo como muy consciente. Si no me hace sentido, se siente. Obvio. Se siente en todo lo que yo voy a dar en ese persona, foro, donde esté, ¿no? Entonces, pero me gustó esta metáfora de preguntarte, porque generalmente, ¿qué haces gratis? Algo que te hace tanto sentido que estás dispuesto a hacerlo aunque sea sin dinero, ¿no? Sí, claro. Algo que te honra a ti mismo, Sí, 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 algo que te gusta hacer, sí, o que te resuena profundamente, sí, o que está sí, conectado con algo que es importante para tu corazón. claro, Entonces, si no hace que mi corazón cante, no hay ninguna cantidad de dinero porque ¿quién me va a regresar el tiempo? claro. Y pienso que eso también en el descubrimiento y en el amor propio fue importante darme cuenta que el tiempo, que la vida es un regalo
y que el tiempo es mucho más valioso de cualquier otro, que nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra atención es lo más valioso y, y que poder elegir en qué invertimos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra atención es el poder más grande. Y sé que mucha gente que nos está viendo va a decir, cierto, mucha gente se lo va a tomar y estoy seguro tal vez en los comentarios van a poner que no entiendo nada, que es porque tengo la vida resuelta, lo cual no es cierto, etcétera, y que por eso desde un privilegio digo eso, no es cierto, he acompañado procesos maravillosos de gente que empezó a decirle que no a lo que no, porque cuando le dices que no a lo que no, es el equivalente a empezar a decirle que sí a lo que sí. Y cuando sales del paradigma de pensar que la vida, que la vida, que lo más valioso es el sacrificio, te empiezas a liberar y hagan el experimento, pregúntenle a gente mayor en su vida y se van a dar cuenta que para mucha gente mayor, después de una vida entera de sacrificio, se dan cuenta que el sacrificio no paga. Y que no vale la pena. No, no valió la pena. La mayoría de la gente se siente como que todo ese sudor y sangre y sacrificio de ponerme último por cumplir con esta expectativa, por cumplir con esta responsabilidad, por bla, 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 no valió la pena. Ujú. No valió la pena. Y van a encontrar mucha gente. Yo he tenido la oportunidad de conocer alguna gente, mucha gente muy exitosa, figuras de gente muy exitosa a nivel mundial que he tenido la oportunidad de como explorar sus procesos de manera muy íntima Ujú. y lo que he descubierto en esos procesos es que el camino del amor propio es mucho más efectivo en lograr éxito, abundancia, prosperidad y plenitud en la vida que el camino del sacrificio. El camino del sacrificio tal vez te consigue alguna de las cosas que quieres, pero el costo es tan alto que si tienes la buena fortuna de conseguirlos, cuando llegas a la cima de la montaña te das cuenta que no valió la pena. Y el camino del amor propio creo que también tiene que decir, con poderle decir que no a lo que no y sí a lo que sí. Sí, para la gente que está pensando en temas de plata y temas laborales y profesionales, al final del día, ¿qué es la plata? El dinero es un método de intercambio de valor. Podrían ser conchitas, granitos de sal, podrían ser semillas de cacao, o podrían ser bloques de té o billetes verdes o lo que sea. ¿Qué pasaría si te das tu valor? Alguien que se valora no dedicaría su vida haciendo lo que no quiere hacer. Alguien que se valora le echaría ganas hasta encontrar la forma, el formato en cómo puedo vivir una vida que me encante y que sea sostenible. Y en esa vida que me encante y permitirme el proceso de exploración que tal vez va a ser largo. Para llegar a eso, si yo me doy mi valor, de verdad me doy mi valor, Claro. de forma mucho más natural y mucho más magnética, es que va a empezar a llegar y me permito compartir ese valor con los demás, es que ese intercambio de valor que en nuestra sociedad se conoce como el dinero, va a empezar a llegar a mi vida. Y claro, puedo hacerlo a fuerzas, ¿no? 100%, claro, los muros se pueden tumbar a patadas. Puedo ir mañana, si se trata de plata, todos podemos mañana meternos a algún tipo de actividad ilícita o lastimar a alguien o transar a alguien y conseguir plata. Pero eso no es lo que eso no es lo que estamos buscando. Es esta sensación de libertad expansiva, de confianza. Entonces, eh, Y hoy, digamos, Ariel, que esto que estás diciendo es tu pasión, acompañar a la gente a encontrar eso. sí, 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 la verdad que sí, para mí como que el pago más grande que puedo recibir es presenciar los procesos de metamorfosis trascendentales que sé que son de vida de cerca. Es como tener boletos de primera fila en la final del mundial, ¿no? Así lo vivo yo, como algo muy emocionante, Mm. sin jerarquías. Durante muchos años estuve en una situación de crecimiento personal y crecimiento espiritual donde sí habían jerarquías y Cuando pienso que contaste son, que estabas como en esa, sí, bueno, secta o como se sí, llama, y pienso que es altamente tóxico mezclar jerarquías con la espiritualidad porque a nivel espiritual nadie está más arriba y nadie está más abajo. es horizontal, ¿no? Sí. Es como que es como que el dedo gordo de mi pie se sienta superior al dedo gordo de mi mano y haga que el dedo gordo de mi mano le rinda pleitesía.
No, ¿qué te pasa? Somos parte del mismo organismo y no hay más valor en ti que el valor que hay en mí. Y es ridículo pensar que en el proceso de descubrimiento tengo que rendirle tributo o rendirle pleitesía o someterme a alguien que está por arriba de mí. No, o O por sea, no. abajo. O por abajo, claro. Entonces, Incluso te digo algo, bueno, yo lo descubrí de una forma mucho más brusca, justo en la experiencia de secuestro que ya muchos de ustedes conocen, que por cierto, escríbanos, coméntele a Ariel, les vamos a estar contestando, ha dicho cosas muy sabias a lo largo de este episodio, pero justamente cuando yo dije, esta persona no es ni más ni menos, es un ser humano que ha vivido no sé qué vida, pero si yo me acerco con curiosidad y descubro que ha vivido, vamos a poder entablar una conversación. Y me dije a mí mismo, no es un extraterrestre, no llegó en una nave espacial, es una persona. Me salí del cuadro de si es bueno o malo, si es secuestrador. Y en ese momento fue que me pude acercar a él, hacerle una pregunta y abrí un puente de comunicación. Entonces, yo siento que la cercanía con otro ser humano o cuando queremos acompañarnos, tiene que partir de la curiosidad que el otro tiene una historia. Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos una vida que hemos vivido. ujú. Y si tú te interesas genuinamente y con curiosidad en el otro, no desde que tú le vas a resolver, no desde que tú sabes más, sino simplemente con curiosidad genuina. Yo creo que es ahí cuando se genera la conexión. Amo lo que acabas de decir porque así como digo que pienso que lo más básico que una persona puede hacer es, onda, creo hay una frase famosa, no me acuerdo si fue Einstein que la dijo, que todos los problemas en el mundo son porque el hombre es incapaz de sentarse y callarse por 20 minutos, ¿no? Entonces, como la herramienta más básica es la meditación, que es observarse en silencio, sin buscar estímulos afuera, pienso que el atributo más importante a cultivar es la curiosidad. Porque, y en ese sentido pienso que metemos mucho la pata con los niños, porque les metemos mucha paja a los niños, les damos muchas respuestas a preguntas que aún no han hecho. Sí, Y entonces cuando les damos respuestas a preguntas que todavía no se han hecho, les robamos la oportunidad de hacer la pregunta. Y la pregunta es mucho más valiosa que la respuesta pajera que nosotros le vamos a dar. definitivamente, definitivamente. Y entonces pienso que la curiosidad es algo que deberíamos 1000% cultivar en nosotros. Curiosidad incluso de las cosas que pasan en nuestra vida. Me pregunto por qué habré tenido que vivir esa situación con ese socio que me estafó. Me pregunto por qué, cuál será la razón o cuál será el aprendizaje que la vida me quiere dar teniendo el nivel de rechazo que siento por este aspecto de comportamiento en mi familia, o por qué tengo esta, y abordar las cosas con curiosidad con respecto a nosotros mismos, con respecto a los demás. O sea, la curiosidad es algo maravilloso porque te mantiene en estado de aprendizaje, en estado de descubrimiento, y, y como la pregunta es más importante que la respuesta, si te acostumbras a hacer la pregunta, las respuestas van a venir. Y pienso, bueno, en ese Pero la sentido. pregunta tiene que ser desde esta curiosidad genuina. Sí, Que cuando yo le dije al secuestrador, te puedo hacer una pregunta y si quieres me la contestas y si no, no. Primero, no lo estaba pudiendo mirar, pero supongo que se sorprendió. Luego me dijo, no sé si la conteste, pero hazla. Y entonces yo de veras me pregunté, ¿qué se necesitará para ser secuestrador? le preguntaste, ¿Sí? Naces ¿qué así. lleva a una persona a eso? Le pregunté porque me dio mucha curiosidad. Una persona nace así, es una herencia familiar, un día descubres que tienes un trabajo. Es que me dio mucha curiosidad. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Nunca nadie jamás me había hecho esa pregunta, a nadie le había interesado mi vida, pero sí te la voy a contar. Y se puso a contarme Ahí te contó toda su vida. toda su vida. Entonces, y ahí empezó una comunicación entre él y yo, la primera persona que le interesa su vida. Y de veras, era genuina, porque me daba mucha curiosidad cómo elige una persona esa profesión. ¿Cómo lo había elegido? No, bueno, había tenido una vida Me catastrófica imagino.
40 años de terapeuta es por mucho la peor que he escuchado, Ah, ¿en serio? en serio. Claro que hay que tener cuidado de este lado de no justificar, pero hice lo que se hace, hablar, decirle qué pienso de su vida. Y ese fue uno de los primeros momentos en que hubo tal comunicación en nosotros que él se interesó por mí también. Y tú, porque eres psicóloga. Entonces, lo digo porque creo que esto que tú estás diciendo va más allá de la conexión y de esta parte del amor propio. Creo que puede salvar tu vida ser curioso. Puede salvar tu vida, sí. Y puede salvar tu vida hacerte responsable. Tengo otra historia de una estudiante mía que la secuestraron en Acapulco y la estuvieron para arriba, para abajo, a ella y a una amiga toda la noche, bla, 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 pasado de todo, etcétera. Y en la mañana ya se aburrieron y las llevaron a un terreno baldío como a las 6 de la mañana y las iban a ejecutar. Y esta persona, esta estudiante, cuando estaban a punto de ejecutarla, dijo, no quiero que esta persona se quede pensando que yo me morí por él, que yo me morí porque él me mató. Quiero que sepa que yo me hago responsable de mi vida y que entiendo que hay un propósito de por qué me estoy muriendo de esta manera y por qué me estoy muriendo hoy. Y quiero que sepa que no me quiero llevar un resentimiento hacia él, ni quiero irme culpando a otra persona, quiero irme en mi poder completo. Y le dijo al chavo que lo estaba apuntando con la pistola, le dijo, quiero que sepas que te perdono de todo corazón por esto, no te culpo ni un segundo. Estoy segura que hay un contexto profundo de vida que te llevó a este momento, a este lugar. De hecho, no te juzgo, estoy segura que tal vez si yo hubiera vivido el mismo contexto que tú, es muy posible que estaría en el mismo lugar que tú, haciendo exactamente lo mismo que tú. Te libero, te perdono, te deseo todo, todo, todo lo mejor a ti, a tu familia y a toda tu descendencia. Y te abrazo con el corazón. Espero que puedas estar tranquilo, lograr la paz y la liberación en tu vida, bla, bla, bla. Y el tipo se conmovió cañón, cañón, cañón con todo lo que le Me dijo esta imagino, chava me y, imagino, y, y no la mató. No la mató y se fue. me La imagino. dejó ahí tirada, amarrada, pero no la mató. Y sí, puede salvar tu vida también el hacerte responsable. El hacerte responsable de, bueno, ya estoy acá, ahora qué sigue. Y yo ahí me hice una pregunta. ¿Cuál será lo que tú dijiste, lo que más he cultivado como terapeuta? ¿Por qué me gusta mi trabajo? Pero a veces pienso que, ¿por qué nos preguntamos eso en situaciones límites? En situaciones, no en un día normal. Por ejemplo, ¿cuántas veces te despiertas y dices, ¿cuál es la característica que más me distingue porque la he cultivado? Así por preguntarte algo en tu mañana con tu primer café de la mañana. Y me puse a investigar que los grandes creadores de la humanidad han creado a través de vidas trágicas, de situaciones complejas, de momentos límites. Como que, y esta sería como la última pregunta que se me pasó como agua porque podría filosofar contigo horas de esto. Pero, ¿por qué generalmente despertamos nuestra conciencia cuando estamos entre la vida y la muerte? En mi experiencia, pienso que mientras estamos, hay dos partes de nosotros. Está como nuestra identidad, ¿no? Que es como muy como lo que se maneja el tema, lo que es el ego, ¿no? Nuestra identidad, que es nuestra historia, nuestro nombre, lo que tenemos, lo que logramos, lo que hemos hecho, ¿no? Que es como todo esto externo. Y después está este ser superior, ¿no? Que está el ego y la identidad, que es como parte de una mente programada, Sí, ¿cierto? Porque la gente, por ejemplo, se identifica con su historia, pero cuando eras bebé todavía no tenías historia y ya eras tú. Hay gente que se identifica con lo que tiene, pero antes de que lo tuvieras, o si el día de mañana lo pierdes, sigues siendo tú. Hay gente que se identifica con su cuerpo, pero tu cuerpo está en constante cambio y en transformación y sigues siendo tú. Entonces, tú no eres las ideas que tienes, no eres las creencias que cobijas, no eres la historia, no eres tu nombre, no eres tu religión, no eres tu drama, no eres lo que lograste, no eres lo que tienes, no eres lo que los demás piensan de ti, porque antes de que todo eso sucediera, ya eras
a pesar de que nada de eso existía. Claro. Puedes cambiar de parecer sobre una idea, puedes odiar a un político y el día de mañana amarlo, pero sigue siendo tú. Entonces, ¿qué es lo que somos? Entonces, cuando lo que creemos que somos se encuentra en estado de amenaza profunda, inminente, porque nosotros protegemos lo que nosotros creemos que somos, con los dientes, la gente se mata por sus creencias, por creencias a veces que son completamente ridículas. ¿No? Como decía Bob Marley, mientras el mundo siga pensando que el color de piel determina la superioridad o inferioridad de un ser con respecto a otro, estamos jodidos. Siempre va a haber guerra. Y después está algo que está arriba de todo eso, o que está más Sí. adentro de todo eso, que a todo eso que es el ego, nuestra identidad, nuestra historia, nuestros logros, nuestro todo eso, yo le llamo, o sea, es como la combinación del ego y la mente programada. Está eso, pero después hay algo mucho más esencial o medular de quién realmente somos, que es nuestra esencia o nuestra conciencia superior o nuestro ser superior o como le quieras llamar, o tu alma, tu espíritu, etcétera. Y cuando todo lo que crees que eres, todo lo que crees que tienes, todo lo que crees que lograste, todo lo que está completamente siendo amenazado y pisoteado por la realidad, es mucho más fácil conectarse con ese espacio. Por eso, por ejemplo, hay gente que eso es algo que sucede en estados alterados de conciencia, por ejemplo, en una terapia con ayahuasca, ¿cierto? Sucede eso, donde hay una disolución, no le llaman el ego death, ¿no? La muerte del ego, donde hay una disolución completa de tu historia, tus ideas, Tus tu ideas. lenguaje, tu imagen, tus expectativas, lo que crees que deberías de ser, lo que crees que deberías de hacer, lo que crees que deberías de tener, lo que crees que deberías de lograr. Todo eso se desvanece, tus vínculos se desvanecen, la gente a la que tienes apego se desvanece, tu sensación y tu sentido de tu cuerpo físico se desvanece y lo único que queda es una presencia omnisciente muy, muy expansiva que está presenciando de manera muy estoica y muy, muy armónica, presenciando todo esto. Y entonces cuando se desvanece todo esto y queda este súper tranquilo, sentado en su trono mirando la experiencia, te das cuenta, claro, eso es lo que sí soy, porque toda esta cuestión está en constante cambio Y y no. obviamente eso no es lo que soy, porque todo eso puede ser como taken away, se lo pueden llevar y voy a seguir siendo yo. Y esto siempre fue antes de que pasara todo esto. Entonces cuando está en amenaza, puede ser cierto, mucha gente lo experimenta en situaciones de adrenalina extrema, por Sí, ejemplo, no sé, haciendo skydiving o sí. saltar de un avión, donde está en amenaza tu Tu vida. supervivencia, tu vida Sí. básica, Who te am das I? cuenta que hay algo atemporal que no depende del cuerpo físico, que no depende de la historia mental, que Claro. no depende del drama emocional que está en ti. Entonces, mucha gente experimenta contacto con esa espiritualidad, con esa divinidad en nosotros en momentos extremos. Uno de los extremos. Para mí es muy cool si lo puedes cultivar y tener contacto con eso constantemente. Bueno, eso es yo Es después de mi exquisito. experiencia, eso es con lo que me peleo todos los días. Ojalá, y si les podríamos dejar un mensaje que ahorita tú dirás el tuyo, ojalá esto que hoy nos comparte con tanta sabiduría, este, que en verdad, ¿no? Esto que nos compartes con tanta sabiduría, podamos atesorarlo y encontrar este amor propio y, y esta elevación de nuestra conciencia como producto de una reflexión o una práctica cotidiana y no como producto de estados especiales o como tú dices, en momentos de adrenalina o como yo digo, en momentos traumáticos, ¿no? No, Ariel, que en verdad esto pueda suceder en momentos cotidianos porque es una elección, porque quiero vivir mejor. Claro, y pienso que algo que ayuda mucho es darnos cuenta que en verdad la vida es un regalo. Y cuando te das cuenta que la vida es un regalo y empiezas a interiorizarlo más y más y más, te das cuenta que no existe un día cotidiano. O sea, no hay. Todos los días son Sí, todos los días es maravillosos. un regalo. Bueno, eso me lleva justo que, como te digo, podría quedarme horas platicando, pero ya estamos en el final de nuestro episodio y justamente lo conecto con esto de que la vida es un regalo. Si pudieras dejar un mensaje final a toda la gente que nos acompañó hasta ahorita, un solo mensaje poderoso, ¿cuál sería? Ah, pienso que, que
o sea, le recomiendo a todo mundo y le deseo a todo mundo que logre en esta vida enamorarse de sí mismos. Ah, qué bonito. Sí. O sea, sí, porque ha habido tanta gente en el mundo que ha tratado de salvar al mundo y tantos Yo lo voy a salvadores. anotar, ¿eh? Anótenlo, por favor. Ojalá se enamoren de Hay ustedes tantos mismos. salvadores que han hecho tanto daño. Hay gente que ha tratado de salvar el mundo desde este ángulo y desde este otro ángulo y de diferentes ángulos y han hecho tanto daño, han lastimado tanto, pero nunca vas a conocer a alguien que se quiere y que está contento dentro de sí mismo lastimando a nadie. Me encanta. Entonces, Pues gran mensaje. no, Y la en segunda, lugar de como mejorar el mundo, enamórate de ti. enamórate. La gente que está feliz y que está enamorada de sí misma son un aporte positivo a donde los metas. Qué bonito. Y por último, como este espacio se llama Resignificando Ando, me gustaría que me digas cuál es la experiencia más importante, trascendente de tu vida que tú resignificaste. Pienso que una situación de abuso en la niñez, en la infancia, que primero que nada, durante muchos años la borré por completo y como si no existiera, y me acordé o resurgió en la adultez, que me hizo estar en una situación de victimización, de victimizarme, ¿no? Esto me hicieron por mucho tiempo, pero me di cuenta que lo que me lastimó de la experiencia no fue el evento en sí, lo que me lastimó fueron dos conclusiones que yo saqué en base a la experiencia. Una es que yo no soy suficiente y que la única forma de brillar es someterme a alguien que sí lo sea, ¿Ok? ¿no? Este mensaje de sométete a una autoridad que sí sea valiosa porque tú no eres valioso. Y dos, esta idea de muy relacionada a ello, de sentirme que soy tonto, que soy incapaz, porque no entendí lo que pasó. Y me tardé muchos años en resignificarlo y darme cuenta que, por ejemplo, yo tengo un hijo chiquito que tiene 8 años, se llama David. Si tú tratas de hacerle algo a él que a él no le gusta, hoy, no importa quién sea, si eres grande, chico, si soy yo, su papá, o quien sea, te va a mandar al carajo. Olvídate que David te va a dejar que le hagas algo que no le gusta. Olvídate, si no se siente bien, te va a mandar a la goma inmediatamente. Eso quiere decir que, porque yo en esa circunstancia, también a los 8 años, en una situación así, yo no mandé a la goma. Lo que yo hice fue espantarme hacia adentro y concluir de que yo no soy suficiente y que no valgo. Y esa conclusión no fue producto de la experiencia. Eso es algo que yo ya traía de antes en mí. Ujú. Y hacerme responsable de eso, pienso que fue como el último coletazo de en verdad tomar la responsabilidad sobre mí, sobre mi vida, porque las experiencias no son las que nos marcan. Entonces, si no Lo lo... que nos marca es el significado que nosotros le damos a esa experiencia. Y ese significado no se lo dio el abusador. Se lo El diste significado se lo diste tú. y lo Cuando me di cuenta que resignificaste. yo mismo era mi abusador. Claro. Y entonces lo pudiste Sí. resignificar. Y pienso que eso fue muy liberador porque la mayoría de la gente que experimenta abusos, por ejemplo, se convierte en abusadores, pero como la mayoría somos personas éticas, morales, en lugar de abusar de los demás, Sí. lo que hacemos es introyectar ese abuso y abusamos de nosotros mismos. Y seguimos abusando de nosotros por el resto de nuestra vida, a través de sacrificarnos. Entonces, pienso que eso ha sido muy poderoso y de nuevo, como reconectándolo con mi invitación a todos, es deja de abusar de ti, a pesar de que muchas religiones le han rendido culto y tributo al sacrificio como lo más grandioso que puedes hacer. Quiero que sepas que el amor propio y el amor al prójimo y vivir una vida honrando a los demás desde honrarte a ti mismo es mucho más poderoso y que en 25 años trabajando con gente, y estoy seguro que tú vas a estar de acuerdo en tu experiencia trabajando con tanta gente tanto tiempo, es que el sacrificio no paga, no vale la pena, no es por ahí la cosa. Si a fuerza tienes que creer en algo, cree en ti. Si a fuerza tienes que elegir a alguien, elígete a ti, no en perjuicio de los demás, pero entendiendo que si no eres capaz de amarte a ti, te estás engañando si piensas que vas a poder amar a los demás. Qué bonito. Pues bueno, yo creo que este es un... Gracias por Gracias a compartir ti. lo tuyo. ¿Dónde te puede encontrar toda la gente que te quiera buscar, Ari? Mm, generalmente en Instagram, Sí.
es ariel.grunwald. Va a En aparecer en Instagram. pantalla. Sí, y eso, como dije antes, bueno, me pueden escribir, trato de estar presente, como dije, igual, al igual que tú, soy muy curioso y me gusta, me apasiona poder impactar de forma positiva en la vida de la gente. Eh, no pretendo que la gente eh, me rinda pleitesía a mí, sino en verdad quiero estar presente ahí para poder impactar y para que la gente encuentre su propio poder y que yo sea nada más que un comentario en el proceso, no protagonista, que me interesa que ellos sean protagonistas, así que me pueden encontrar ahí, a veces comparto algunas reflexiones, historias. Síganlo en sus redes, yo lo sigo y comparte reflexiones muy interesantes. Yo muy agradecida por haberte tenido Gracias. en este episodio. Y bueno, si están aquí por casualidad, yo soy Shulamit Graver, me pueden encontrar como @Shulamit Graver y síganos en nuestras nuevas redes del podcast, @resignificandoando.podcast. Y recuerda que si tienes una historia de vida que contar o un proyecto de impacto social que quieras compartir, escríbeme a resignificandoandopodcast@gmail.com. Te leeremos y estaremos contigo. Y muchísimas gracias, pero no olvides darle like, activar la campanita y suscribirte a este canal. Muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a ti.